¿Cuánto pueden seguir alabando al Señor? Mire, mientras estábamos cantando este coro de adoración, yo sentí adorar al Señor y en corto tiempo tuve una experiencia con Él y le pude ver nuevamente como el Dios que sostiene nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra experiencia cristiana nos hemos sentido sin fuerza ninguna? Hay veces, no sé si a usted le ha pasado, hemos tenido la experiencia de tenerlo todo a la mano. Hemos podido llegar a cierto clima en nuestra trayectoria y como que cuando pasa un poco el tiempo, como que todo lo va perdiendo. Y hay momentos en que estás a solas con Dios y sientes que quizás nadie te está escuchando, pero déjame decirte que el Dios que nos sostiene es quien te está escuchando en ese momento. Siempre Dios te va a sostener. Aunque los hombres no te sostengan, aunque a veces escasee la palabra de un hombre para levantarte, Dios siempre te va a sostener, te va a levantar y te va a dar una palabra que va a revolucionar tu vida. Nunca vas a estar ausente para Dios. Dios siempre va a estar a tu lado. Y sentí en mi corazón sentado ahí que quizás hay personas que están aquí que necesitan esta experiencia con Dios, que ahora mismo en su interior están clamando por esa asistencia de Dios. Necesita que Dios te sostenga. Y quiero decírtelo, aunque seamos pocos en esta noche, usted no ha venido por gusto a este lugar. Aquí no solamente venimos buscando respuestas de parte de Dios. Cuando usted viene al altar, no es solo para buscar una respuesta. Usted viene al altar para tener un encuentro con el autor de la respuesta. Si usted y yo tenemos un encuentro con el autor de la respuesta, tu respuesta estará segura. Primero el encuentro con Dios. Después Dios dará a tu vida por añadidura todo lo que tú estás esperando de parte de Él. Que nunca se te olvide esto. Levantemos a Dios siempre en nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra experiencia y que de Él entonces venga la respuesta que usted y yo estamos esperando. ¿Necesitas que Dios te sostenga? Dios te va a sostener. Escúcheme bien, Dios te va a sostener. Si no has caído es porque Dios te está sosteniendo. Si no te has desenfocado es porque Dios está a tu lado. Si no te has derrumbado es porque sus fuerzas te han estado acompañando. Hay veces lo has intentado por sí solo, te has esforzado por sí solo, pero te has dado cuenta que no puedes seguir de esa manera. Usted necesita el poder de Dios, usted necesita la fuerza de Dios, usted necesita la palabra que puede cambiar y puede levantarte y puede establecerte para este tiempo y para el tiempo futuro que viene sobre tu vida. Dios te sostiene y a partir de hoy no des un paso más, sino primero usted sale con Dios. Sale de su casa, pero sale con Dios. Atrévete a decir: Dios mío, yo quiero que tú vayas conmigo a todo lugar. Y donde quiera que estés, experimenta esa presencia. Es la presencia del Señor. Mientras manejas, es la presencia del Señor sobre tu vida. Mientras estés trabajando, esa es la experiencia del Señor sobre tu vida. ¿Y saben por qué estas cosas pasan? Estas cosas comienzan a pasar cuando en nuestro corazón comienza un avivamiento. Diga conmigo, un avivamiento. Dice la palabra del Señor en Habacuc 3:2: Oh Jehová,
¿Qué dice? He oído, ¿qué? Tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Diga conmigo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Puede decirle, Señor, aviva mi vida en medio de estos tiempos en que estamos viviendo. Usted y yo no podemos darnos el lujo de vivir una vida normal en estos tiempos. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de avivamiento en este tiempo. Los tiempos son difíciles. Por donde quiera que te mires, hay dificultades, hay circunstancias, hay cosas que se levantan en contra de tu vida. Mira, hay cosas que se levantan para fragmentar tu integridad cristiana. Constantemente hay un ataque del norte, del sur, del este y del oeste. Constantemente influencias se levantan en contra de tu vida. Y usted y yo, para poder contrarrestar esto, tenemos que ser hombres y mujeres de avivamiento en este tiempo. Los hombres y las mujeres de avivamiento no fueron los hombres del siglo pasado y el otro y el anterior. Usted y yo en este siglo podemos ser también hombres y mujeres de avivamientos. Queremos un avivamiento, queremos un despertar, queremos una visitación de Dios. Queremos un crecimiento explosivo en la iglesia. Ese es el deseo, ¿verdad? Ese es el deseo, o son las voces que se levantan hoy en medio de la iglesia. Muchos desean estas cosas, pero lamentablemente hay veces nos encontramos con estas palabras que un día leí en un libro que decía: queremos a Jesús, pero no queremos a los que se dicen llamar cristianos. Teniendo en cuenta las oposiciones que siempre van a existir en contra de nosotros, lamentablemente hay que reconocer que hay veces muchos de aquellos que se llaman ser cristianos no reflejan la persona de Cristo en su vida. No reflejan su verdadera imagen, identidad, carácter y mucho menos las obras del Señor. Es triste, pero hay que reconocerlo. Quizás no sean ustedes, pero hay muchos que le está sucediendo. ¿Qué puede cambiar esta realidad en medio de nosotros? Diga conmigo, un avivamiento. Diga conmigo, un regreso, un despertar. Cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de un regreso, estamos hablando de un despertar en medio de la comunidad cristiana. La pregunta es, ¿entendemos nosotros los hechos que genuinamente son manifiestos en un suceso como este? Cuando hablamos de avivamiento. Hay veces muchos hablan de este movimiento, pero hay veces no entienden qué significa este movimiento. ¿Es el avivamiento un suceso a media, cargado de emociones? ¿O tiene que ver con toda nuestra vida integral como cristianos? Entienda bien lo que le estoy diciendo. Todo avivamiento o todo despertar casi siempre comienza primeramente ¿en dónde? ¿Dónde comienza? Diga conmigo, en mi corazón, en mi vida. Y si comienza en mi vida, comienza en mi iglesia. Y si comienza en mí, va a comenzar en el lugar donde Dios me ha plantado, porque usted y yo somos la iglesia del Señor. La iglesia no es la que tiene un nombre sobre la puerta. La iglesia no es aquella que tiene una plataforma y sillas. La iglesia somos usted y yo. Si usted y yo no estamos en este lugar, este es un lugar vacío. Usted le da sentido y usted le da una atmósfera diferente a este lugar. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Y si somos la iglesia es porque traemos al Espíritu a este lugar. Es porque usted y yo traemos al Señor a este lugar. Entonces el avivamiento tiene que comenzar en nosotros. Mira, cuando esto sucede, dice que la vida espiritual y la atmósfera cambia completamente. En tal movimiento los cristianos que están cerca de la cruz, pero a veces están lejos de una experiencia con el Señor, cambian.
Muchos dicen ser cristianos, pero a veces no tienen una experiencia profunda con el Señor. Pero cuando hay un despertar, cambia esta realidad. Quizás conoces a Jesús, pero te metes entonces en las profundidades de tener una experiencia con el Señor. Tu vida cambia, mi vida cambia. Diga, hay un despertar. Cuando hay un avivamiento, la casa es llenada con una presencia inusual de Dios. Todo es diferente. Hay algo que está sucediendo que es diferente a lo normal. Hay algo que está sacudiendo nuestra vida. Hay algo que está sacudiendo el local. Hay algo que está impactando de una manera como nunca lo ha hecho. Hay un despertar. Las personas comienzan a tener hambre de su presencia. Diga, hambre de su presencia. Usted ha venido a este lugar porque usted tiene hambre de Dios en esta noche. Usted se hubiese quedado en su casa. Hubiésemos estado cómodos en la casa, pero usted y yo tenemos hambre de Dios. Y mira, el avivamiento y el despertar es para aquella gente que tienen hambre de Dios. Y si usted ha venido en este lugar, es porque este mensaje tiene que ver con tu vida. Dios quiere que usted, como hombre, como mujer, sea una persona de avivamiento. Esta iglesia necesita que usted sea una persona de avivamiento para poder impactar la ciudad en la cual Dios le ha plantado. Dios te plantó esta ciudad, hay que mover esta ciudad. Hay que transformar la ciudad. Antes de transformar la ciudad, usted y yo primero tenemos que ser transformados. Si somos transformados nosotros, entonces aquello que nos rodea va a ser transformado. Hay hambre en la casa del Señor. Comienza una búsqueda indetenible por conocer y experimentar más al Señor. Se introduce un impacto según el modelo neotestamentario, es decir, el del Nuevo Testamento en nuestra vida y en nuestra iglesia. ¿Qué pasaba en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos? La gente conocía al Señor, la gente era sanada, la gente era liberada, la gente era cambiada, la gente era establecida. Y el reino de Dios que hacía se extendía, y el reino de Dios que hacía se multiplicaba. Esto es avivamiento. Esto es un despertar. La gente venía al Señor. No tenían muchas estrategias. Lo que sí era que la persona de Jesús llegaba a muchos necesitados, y esos necesitados tenían siempre una respuesta. Y cuando sucede este impacto, entonces comienza una ola que afecta a toda la esfera espiritual de la ciudad. ¿Dónde comienza la ola? En nosotros. Después sacude a la iglesia y después comienza a sacudir la ciudad. Por tal motivo, un despertar no es simplemente una cosecha de almas, no es solamente ver entrar personas por la puerta. Esto no es solamente un despertar, aunque es parte de la experiencia. Un despertar también establece ¿qué? El reino de Dios. Establece sus principios, establece su gobierno, establece su autoridad, establece su poder, establece su mensaje, establece su lenguaje en el mismo corazón de la persona. Cuando hay un avivamiento, el reino de Dios se establece en tu vida y se establece en mi vida. En los avivamientos del pasado, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, dice esta historia que las tabernas se cerraban por falta de clientes. Cuando había un mover de Dios, estos lugares cerraban. Dice que las cárceles permanecían vacías. Las almas corrían para venir a aceptar al Señor Jesús como Salvador. Los enfermos dice que eran sanados, pero no sanados de vamos a ver si te vas a sanar. Vamos a confiar para ver si te vas a sanar. No, eran sanados en el momento en que se oraban por ellos. Esto ocurría en los avivamientos del pasado. En el momento en que se oraba era sanado. Los endemoniados eran libres. Dice que todos los clientes del pueblo estaban bajo la gloria de Dios, estaban bajo la unción fresca del Espíritu Santo.
tocados por el poder y una experiencia que traía una frescura espiritual por la acción directa del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos esta frescura en nuestra vida? Mira, el tanto trabajar y el tanto servir, ¿sabes? Se puede convertir también en un arma del enemigo si tú no sabes establecer un balance. Yo estuve sirviendo al Señor a tiempo completo por muchos años y se desgasta uno sirviendo en la obra. Y si usted no procura frescura espiritual en tu vida, el enemigo puede usar ese desgaste para derribarte, para cansarte. Y si te logra cansar como lo hizo con David, puede levantarse un gigante y traspasarte con su lanza, a no ser que Dios no se lo permita. Pero el cansancio es un fenómeno, y no sé por qué esto no está en el mensaje, pero lo voy a decir. El cansancio es un fenómeno común en el liderazgo de todas las iglesias. Líderes que no se cuiden, líderes que no tengan tiempo a solas con Dios, líderes que no procuren la frescura espiritual del Espíritu Santo en su vida, y sirva, y sirva, y sirva, y sirva, y sirva, y sirva, y no tenga tiempo a solas con Dios. Déjame decirte, estás en un peligro, porque puede llegar el cansancio en tu vida, y si el cansancio llega a tu vida, te es difícil después recuperarte. Si usted sirve, usted da, usted tiene que llenarse. Porque para poder dar, primero hay que recibir. Para poder llenar a otro, usted y yo tenemos que estar primero llenos. ¿Quieres plenitud para la iglesia? ¿Quieres plenitud para tu gente a tu lado? Sé tú un hombre y una mujer plena en el Señor. ¿Qué le voy a dar a otro si yo no lo tengo? ¿Qué palabra voy a soltar si no la recibo? ¿Por quién voy a orar si yo no estoy orando? Es bueno servir, es bueno ministrar, y Dios nos ha llamado a todos a hacerlo. Pero antes que de eso, usted tiene que estar lleno de esa frescura espiritual. Usted tiene que estar avivado en el Espíritu. Avivado en el Espíritu no tiene que ver con nuestras emociones. No tiene que ver con nada de lo que usted haga físicamente. Estar avivado en el Espíritu es estar levantado espiritualmente, estar ungido por Dios, estar moviéndote bajo la dirección plena del Espíritu de Dios. Es andar con el Espíritu Santo. ¿Cuál era el misterio de Charles Finney, un hombre de avivamiento aquí en los Estados Unidos? Muchas personas se preguntaban qué tiene este hombre que arrastra a miles de personas. Le seguían de todas partes, querían entrevistarlo, él nunca se dejaba dar una entrevista. Todo lo contrario a lo que está sucediendo hoy en día. Mientras más entrevistas, mejor. Los hombres del pasado, los grandes hombres del pasado, los hombres de avivamiento a veces huían de las entrevistas. No les interesaban las propagandas, no les interesaban las promociones. A ellos no les interesaba nada de esto. Lo que les interesaba a ellos era la gloria de Dios en medio de sus reuniones. Hay veces tenemos que mirar a los hombres del pasado, porque caemos en las trampas del diablo en el presente. La cultura del presente a veces nos está absorbiendo y se está metiendo entre la iglesia, y lo que está haciendo es fragmentando a la iglesia. Buscamos las promociones, buscamos el ser visto, pero la gente del pasado lo que quería era la gloria del Señor en medio de sus reuniones. Pero lograron entrevistarlo, lo capturaron para darse cuenta la razón de por qué era un hombre de avivamiento, la razón que todos conocemos. Para descubrir que la razón principal en él era que era un hombre de oración, y no de orar un rato con Dios, sino que era un hombre de oraciones, de tiempos y de estudio de la palabra en la presencia del Señor. Esto es algo diferente. No es lo mismo orar que orar y estar en la palabra en tiempos con el Señor.
Es una búsqueda indetenible por conocer más a Dios. Hubo un avivamiento en un lugar llamado Gales. Y un joven fue el instrumento que Dios usó, llamado Evan Robert. Esta gente decidieron buscar a Dios. Este joven decidió buscar a Dios y hubo un impacto en su comunidad. Los mineros que trabajaban en esa ciudad, en ese pueblo, dice que todos se convirtieron al Señor y fueron cambiados. La gente dejaron las tabernas y venían por masas a la iglesia. Fíjese que cuando estos hombres regresaron a trabajar cambiados, dice que los caballos o las mulas que trabajaban ya no les hacían caso, porque el lenguaje de estos hombres había cambiado. Antes les decían malas palabras y las mulas caminaban, pero estos hombres habían cambiado y ahora ya no le decían esas mismas palabras, entonces las mulas no respondían. Había que buscar otro método. La gente dejaron el alcohol, la gente dejaron sus vicios, la gente dejaron todo lo que tenían que dejar. ¿Por qué? Porque cuando hay un avivamiento, diga conmigo, hay consagración y hay santidad en la casa del Señor. Hay integridad en la vida de un cristiano. La vida cambia, hermano, por completo. En la calle Azusa, en California, un grupo también se dispuso a buscar de la presencia del Señor. Y casi siempre estos grupos son pequeños. Entonces después vino el avivamiento. Hubo un despertar en la calle de Azusa. Dios se movió con poder en ese lugar. Comenzó la experiencia de hablar en lengua en ese lugar. Y de ahí se esparció por el mundo entero. Dice que en una ocasión estaban orando y llegaron los bomberos. Y no se explicaban por qué. Y la gente decía, es porque en el techo del tabernáculo hay un fuego que se ve en toda la ciudad. Pero no era un fuego literal, no era un fuego que estaba consumiendo el local, era la presencia del Señor que estaba sobre ese lugar. Eventos transformadores sucedió en ese lugar. Iglesias salieron de ese avivamiento. Movimientos completos salieron de lo que estaba aconteciendo ahí. Cuando miramos alguna de estas historias, todo avivamiento, llegamos a entender que todo avivamiento comienza cuando los cristianos deciden verdaderamente buscar en oración, ayuno y entrega a Dios. La condición espiritual cambia en sus hijos por completo. Diga conmigo, hay un regreso. ¿Un regreso a qué? Mira, hay un regreso hacia una vida en santidad. ¿Saben lo que es una vida de santidad? Es una vida que no se relaciona ni disfruta de lo que este mundo aporta en contra de Cristo. Nada de lo que este mundo aporta que no refleje la gloria y la presencia del Señor, nada de esto tiene que ver con la santidad. Es totalmente opuesto. Por eso la Biblia dice que usted y yo somos enemigos de este mundo, mas somos amigos de Dios. Diga, santidad. Es un regreso a la santidad. Usted quiere ser un hombre de avivamiento, hay que regresar a la santidad. Es un regreso, déjame decirle, a la humillación, a reverenciar al temor de Jehová. Es algo que comienza con una búsqueda indetenible, con un deseo intenso de oír su palabra. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Crónicas 7? Si mi pueblo, ¿qué? Se humillare, orare y buscare mi rostro. ¿Qué dice la Biblia? Dios perdonará, oirá, sanará desde los cielos, levantará a su pueblo. Y no solamente lo perdonará, sino que lo sanará. Dios te mira en tu aflicción. Dios te mira en tu pecado. Dios te mira en tu humillación. Dios te mira en tu vacío. Pero ahí se acerca a Él para levantarte. Se acerca para perdonarte. Se acerca para restaurarte, restituirte.
pero se acerca para capacitarte y habilitarte para que usted y yo no seamos los mismos de antes. Si Dios actúa en nosotros y Dios aviva nuestro corazón, es para que nosotros seamos diferentes y nunca más seamos los hombres y las mujeres que fuimos en el pasado. Para eso Dios te llamó, para que nunca más mire atrás, para que nunca más disfrute lo que tú hiciste atrás. Yo me he quedado frío a veces con cristianos hablando de su vida pasada, de su vida antigua y disfrutando de esas glorias que tuvo. ¿Cómo es posible disfrutar del pecado que tú disfrutaste? Hay veces como que le da un poco de personalidad, qué sé yo, lo que le da como le cubre, le ayuda a subir un poco la autoestima. Es que usted y yo, alejados de Dios, éramos unos pecadores. Éramos hombres y mujeres sin Dios. Éramos hombres vacíos, con una condición terrible. Sin embargo, nuestra vida ha cambiado. Ahora usted y yo somos diferentes. Ahora usted y yo tenemos una experiencia diferente. Usted y yo caminamos por un camino diferente. Usted y yo somos llenados de una presencia que antes no lo éramos. Usted y yo disfrutamos de una vida que antes no disfrutábamos. Y esa es la vida del Señor. Entonces, no mires más tu vida pasada, ni te gloríes más de ella, porque era basura delante de los ojos de Dios. Mas ahora eres nuevo en Cristo. Eres nueva en Cristo. Y tienes un enfoque diferente. Y tienes una proyección diferente. Y tienes un corazón diferente. Para que nadie más se levante y te acuse. Porque ahora usted y yo somos diferentes. Ahora tenemos su presencia. Ahora somos ¿qué? Hombres y mujeres de ¿qué? De avivamiento. Ahora hay un viento fresco que está soplando sobre nuestra vida. Y si hay un viento fresco que sopla sobre nuestra vida, este viento sopla también sobre tu iglesia. Necesitamos esta frescura de Dios. El avivamiento no es un evento lleno de emociones que quedan en el vacío. Escuchen bien esto. Cuando hay un avivamiento, nuestro carácter es impactado. Más que experiencia, hay frutos del Espíritu en la vida de los cristianos. Más que pasar un buen tiempo de 40 minutos o de 1 hora o 2 horas en una iglesia, la gente son impactadas en su carácter, en sus frutos. Eso es cambio. No es lo mismo decir, disfruté un buen culto, a decir, tuve un encuentro con Dios que ha cambiado mi vida hoy y para siempre. No es lo mismo decir, voy a la iglesia a pasar un buen rato, a decir, voy a la iglesia a tener un encuentro con Dios, a escuchar a Dios. A que cuando el pastor se pare, o otro hermano se pare, o líder se para a predicar aquí, usted está escuchando y usted está recibiendo lo que Dios tiene para su vida. Avivamiento es andar en el Espíritu, es obedecer al Espíritu, es saber funcionar ordenadamente, balanceadamente, es ser eficaz bajo la dirección del Espíritu Santo, es estar sembrando, cosechando y reteniendo lo que Dios te da cada día a tu vida y a tu iglesia. El avivamiento no es un intento de manipular el poder de Dios, ni comercializar la unción, ni los dones que Dios te ha dado. Todo lo que usted y yo tenemos es para ponerlo, para servir y edificar la obra de Cristo, la obra del reino. Avivamiento ha de ser un tiempo que transforma vida, iglesias, tradiciones, cultura, gobierno. Esto es avivamiento. Es un tiempo en que nos elevamos hacia una dimensión superior en el orden espiritual. Cuando usted es un hombre que experimenta esto en su corazón, tu vida espiritual crece. Tu vida espiritual se ensancha. Usted regresa a una fe auténtica con Dios.
Es un tiempo de grandes cosechas en tu vida, en tu familia y en tu congregación. Cuando Dios te llama y toca tu vida, es porque Él ha decidido convertirte en una persona diferente. Y es porque Él quiere usar a esta persona diferente. Y Dios quiere usarte en este tiempo. Usted quizá dirá, yo no califico para esto, pero déjame decirte que para Dios todos calificamos. Porque cuando Dios comisionó, lo hizo para todos sus hijos. A veces te sientes cansado, a veces te sientes que no estás capacitado, a veces te sientes como que no eres parte quizás de ese tipo de gente que saben hacer estas cosas. Déjame decirte, sí eres parte de todos aquellos que son llamados. Sí hay dones fluyendo en tu vida. Lo que pasa es que a veces no te has dado cuenta o no te han enseñado a discernir cuáles son los dones que están fluyendo en tu vida. Pero Dios quiere un despertar para ti, no para que estés sentado en una silla. Dios quiere un despertar para que usted se levante de esa silla y usted pueda impactar a aquellos que están a su lado. Que usted pueda reflejar la gloria y la presencia del Señor a través de su vida. Que usted pueda llegar a hombres y a mujeres que están caídos y usted a través de una palabra de fe usted pueda levantarlo y pueda establecerle y pueda decirle, Jesús está contigo. Puedas llegar a gente que han tocado el fondo. No sé si aquí algunos han usado esta frase en su vida, como que he tocado el fondo, Señor. Como que parece que ya nada ni nadie puede ayudarme, ya nada puede levantarme. Y usted dice, usted llega a una situación en que le dice, Señor, yo estoy en tus manos. ¿Sabes qué? Cuando usted llega a esta parte en la que usted se niega a sí mismo, entonces cuando Dios dice, ahora yo voy a actuar en favor de tu vida. Ahora yo soy el que voy a levantarte en este momento. Yo soy el que voy a responderte. Yo soy el que te voy a abrir puertas. Yo soy el que voy a traer experiencias a ti. Las experiencias que estás esperando ahora van a comenzar a suceder en ti. ¿Saben por qué pasa esto? Porque rendimos nuestro corazón a Dios por completo. Antes usted y yo dependíamos de nuestros recursos personales, de nuestras capacidades, dependíamos de nuestro conocimiento, quizás depende de las cosas que te rodean, quizás depende de gente que están a tu lado, pero va a llegar el momento en que Dios te va a poner en una situación, en una condición en que usted va a tener que decir, Señor, ni la gente que están a mi lado, ni todo lo que tú me has dado me va a ser válido en este momento. Yo me rindo a ti porque yo solo no puedo hacerlo. Yo no puedo con esto, Señor. Tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de todo esto que yo tengo, tú eres el dueño de todo lo que me rodea. Entonces tú eres la persona que me vas a levantar, tú eres la persona que me vas a establecer y tú eres la persona que va a abrir la puerta que yo necesito para mi vida, para mi familia y para mi iglesia en este tiempo. Eres tú, Señor, la puerta que yo necesito en este momento. Y lo que es imposible para ti va a ser posible para Dios. Porque usted y yo caminamos en las posibilidades de Dios. Nosotros no somos nada. Simplemente somos gente que necesitamos y dependemos de Él. Quien lo es todo para nosotros. ¿Puede decirle eso a Dios en esta noche? Dios, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mi vida. Tú eres todo para mi familia. Tú eres todo para mis hijos.
Tú eres todo para mis finanzas. Diga conmigo, tú eres todo para esta iglesia. Tú eres todo, diga, para esta iglesia. Las cosas que parecen que son imposibles serán posibles para esta iglesia. ¿Sabe qué pide Dios? Que nos rindamos ante su presencia y nos humillemos ante su presencia. No se preocupe más por los bienestar que usted necesita. Si usted se preocupa por humillarse y meterse en la presencia del Señor, todas esas otras cosas van a venir y van a llegar por añadidura. Pero lo primero que Dios quiere es que usted y yo nos introduzcamos en una experiencia real con Él. Esto produce avivamiento. Esto produce un despertar. Todo lo que puede inventar el ser humano, la dinámica, las estrategias, todo esto falla. Lo que nunca va a fallar es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros porque Él llega en momentos en que a veces ni lo estamos esperando. En el momento en que menos lo esperamos, ahí te sorprende Dios. ¿Se atreven a decir esto? Y me va a sorprender Dios en un momento dado. Cuando menos lo esperes, el Señor te va a sorprender. Y usted va a levantar su voz y va a testificar. Pero ¿sabe qué será el resultado? De humillarte ante la presencia del Señor. De tener un regreso a una fe verdadera. Un regreso a la palabra. ¿Ok? Un regreso al ayuno. Un regreso a la consagración. Un regreso a la integridad cristiana. Un regreso a la santidad. A separarme de las cosas que usted y yo sabemos que nos desvían de Dios. Clarificar bien las cosas que nos rodean. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Y esto no es parte de mi vida. Y lo que es del Señor, entonces lo incorporo en mi vida. Clarifique estas cosas. Y Dios comenzará a moverse de una manera muy bonita en tu vida y en mi vida. Él lo está haciendo, pero seguirá moviéndose e irá aumentando. ¿Esperamos grandes cosas de Dios? Tengamos grandes tiempos con Él. Yo sé que la vida es difícil aquí, me lo van a decir en mí. No sale el sol y salgo para el trabajo y llego a las 10 de la noche a la casa. Casi que llegamos sin fuerzas para hacerlo. Pero que así todo usted pueda levantarse y usted pueda separar el primer tiempo de la mañana para Dios. Aunque no tenga fuerzas, hazlo. Porque será la bendición de Dios para tu vida. Será el avivamiento de Dios para tu vida. Y usted tendrá a Dios en todo momento. Que nunca falte Dios en nosotros, pero que tampoco faltemos nosotros en Él. Así que creo firmemente que usted va a ser una persona clave. Ya es una persona clave y escogida por Dios para las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro. Aviva tu corazón, avivemos nuestros corazones y veamos su gloria en este tiempo. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche? Dios lo puede hacer. Dios está dispuesto a hacerlo. Él nunca te va a fallar. Hasta ahora no ha fallado. Él no lo va a hacer. Él lo va a hacer en tu vida. La palabra que Dios te ha dado, que tú sabes que, mira, porque a veces hay palabras que nos dan que sabemos que vienen del hombre. Hay veces palabras que se dan que a veces se dan por compromiso.
Pero usted y yo sabemos a veces cuando vienen palabras de Dios de verdad, que estremece tu vida. Esas palabras que vienen de Dios y estremecen tu vida, va a cumplirse. Porque para eso Dios te la dijo y Dios te escogió para que sea un receptor de esa palabra. Y no solamente para que seas un receptor, sino para que seas también un instrumento de bendición a muchos a tu alrededor. Mientras esa palabra llega, lo que estás embarazado de esa palabra, mientras venga el alumbramiento de esa palabra, procura el avivamiento en ti. Que no escasee. Hazte un hombre y una mujer fuerte en el Señor. Y haz que ese alumbramiento de esa palabra sea gloriosa en tu vida. Dios les bendiga esta noche. Y esperamos grandes cosas de parte del Señor. Pero Dios espera también grandes cosas de parte de sus hijos. Pastor, toma ese lugar.